HeroQuest es el decano de los juegos de mazmorreo, de los dungeon crawler, del juego de patada a la puerta, mata al monstruo y saquea el tesoro. Y por fin, después de demasiado tiempo, llega a Alice de Brases. Y es que, como muchos de vosotros, cuando salió esta nueva edición de HeroQuest, yo tenía mi HeroQuest Advance. Pero bueno, quería meterme, conseguir todas las expansiones, tenía buena pinta y por supuesto me cogí el core grande. También me cogí todas las expansiones que fueron saliendo, incluso este First Light que os acabo de enseñar, que fue la que salió estas navidades. Han salido los magos de Morcar, etcétera. Pero siempre he tenido un problema con esta nueva edición de HeroQuest, y es que no me gustan sus figuras, no me gustan nada las miniaturas de HeroQuest. Te odio. Te odio. Y es cierto que cuando empezó con esta nueva edición decidí pintarlas, como veis aquí, empecé a pintar uno, le metí bastante cariño, empecé a pintar la piel y me vine abajo porque eran muchas figuras. Y es que cuando la miniatura no es de muy buena calidad, no tiene muchos detalles, los detalles son un poco vagos, hay zonas donde no se presentan muy bien las cosas, el pintador requiere mucho más trabajo para llegar a un nivel, por lo menos el que yo suelo enseñar en mis vídeos. Es decir, que estaba mal acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a Warhammer y al meterme en estas figuras reconozco que me supuso un problema. En Navidades salió este despertar, un poquito antes de Navidades, y tenía algo que, bueno, venía a solucionar este problema. Eso eran estos tokens de cartones, y la verdad es que te simplificaban bastante la vida. Si no te gusta pintar, si las figuras te dan un poco igual, si lo que te interesa es la experiencia de juego y no tanto la visual, estas figuras eran perfectas. Pero claro, a mí lo que me gusta son las minis, me gusta pintar, me gusta disfrutar del proceso y completar los juegos. Entonces estos cartones, como comprenderéis, pues bueno, no era lo que más me interesaba en un juego de miniaturas. Y reconozco que me vine un poquillo abajo también porque al final unas figuras tenían cartón, otras no. Si las mezclaba con otras expansiones yo me empecé a rayar y dije, bah, ¿qué hago? Y bueno, ha llegado hace poco los Hechiceros de Morcar. Los Hechiceros de Morcar era una expansión de las que más ganas tenía por muchas razones, las nuevas reglas que añade, las criaturas, etcétera. Así me dije, yo no sigo con esto. Yo quiero pintar mis miniaturas de HeroQuest. Así que hoy empezamos con esta primera parte dedicada a los Hechiceros de Morcar. No van a estar todos, esta es una primera parte porque quiero profundizar en algunos aspectos, pero dentro vídeo vamos con los Hechiceros de Morcar. Existe otro mundo, el mundo de HeroQuest. Evita trampas, encuentra tesoros, enfréntate a ellos y lanza los dados. Ahí va mi espada. ¡Fuego de ira! Con HeroQuest, el juego es una aventura. Valores, HeroQuest. Ya sabéis, chicos, que este vídeo, todos los vídeos del canal están patrocinados por Goblin Trader, así que si queréis haceros con alguna de las cajas que vais a ver aquí, de las figuras, pinturas y demás, corred a su página web, os dejo un link en la descripción, pero como siempre voy a recomendar id a las tiendas porque os van a echar una mano, vais a conocer gente del hobby, vais a ver otras perspectivas e incluso podéis jugar, formar grupos de juego de HeroQuest, en este caso, de Warhammer, de lo que sea. Id a las tiendas, Goblin Trader. Pues con esta primera aproximación quiero presentaros a 3 de los hechiceros de Morcar. Quedan otros 2, así como la maga que viene aquí, que os enseñaré en otro vídeo dentro de muy poquito tiempo. Pero no quiero daros la turra con todos los magos, enseñaros cómo pintar hasta el último detalle. Voy a centrarme en algunos aspectos en concreto de estos hechiceros. Por ejemplo, los no metálicos, la piel, las telas, que son muy importantes en estas figuras que he elegido para esta primera tanda, y algunos efectos como la magia o el fuego que sale de ese arma que lleva esa cadena con ese botafumeiro que lleva la orca y alguna cosa más. Pero como os decía, quiero ser muy sincero, cuando empecé con este vídeo, a mí las minis de Morcar me parecían horribles. Nadie te quiere. De hecho, lo he hablado con mucha gente, con gente de YouTube, con gente de los que nos vemos por la calle, con mis colegas. Me quiero personalizar el HeroQuest y de hecho he comprado una cantidad enorme de figuras de muchas marcas y en algún momento os lo voy a enseñar porque le da mucho rollo. Pero es cierto que el anticonsumista que hay en mí, oculto, muy oculto, muy oculto, muy oculto, dijo, tío, te has comprado todos los juegos y vas a coger todas las figuras y estos juegos son caros por las figuras, los vas a tirar en una caja y no los vas a pintar. Y algo dentro de mí me dijo, ¿es porque no te atreves? Sujétame el cubata. Y he decidido pintarlo y enseñaros. Además lo voy a pintar a un nivel bastante alto para lo que soy yo. Quiero decir, voy a meterle bastante cariño a la figura. No vamos aquí a ver una Golden Demon, pero es cierto, vais a ver que vamos a llegar a un punto bastante chulo. Sobre todo con miniaturas que sinceramente lo que decía, no están tan bien hechas. Me han demostrado que soy un bocazas, por muchas razones. Pero en este caso, porque es cierto que no es que estén tan mal hechas, que sí,
pero lo cierto es que metiéndoles cariño podemos conseguir que estas miniaturas luzcan como vais a ver en este vídeo. Vamos a empezar con el primer hechicero, ese hechicero de los elementos que es muy raro. De hecho os tengo que decir que al principio pensaba que el pelo era como una corona de ramas. Bueno, tuve que mirar la foto. Lo voy a pintar con los colores de las ilustraciones, más o menos, y vais a ver qué guay puede ser darle mucho trabajo a un juego como este. Vamos con el primer hechicero. Para pintar el pelo de estas figuras es bastante sencillo. El pelo gris simplemente vamos a empezar aplicando un reddish gray por toda la superficie. Vamos a intentar que se cubra bien, 2 capitas si hace falta. Y después le vamos a aplicar un lavado de este dark gray wash de acá por toda la superficie. Una vez seco vamos a recuperar el tono otra vez con este reddish gray que hemos utilizado por la base, pero como veis siempre de una manera vertical, jugando con esas líneas que tiene la propia barba. Con el rock gray vamos a seguir definiendo cada vez más las áreas, pero como veis lo que hacemos es que degradamos el tono, acortamos la superficie de pintura y vamos a ir ya a los puntos de luz máxima, siempre con un punto de vista cenital. Vamos a terminar la pintura de lo que es el pelo gris de todas las figuras de estos magos con este off-white, simplemente haciendo pequeños reflejos blancos en los puntos máximos de luz. Para lo que es esta ropa kaki que tiene este primer hechicero, vamos a aplicar este British Khaki por toda la superficie, pero vais a ver que vamos a tener que hacer una diferenciación entre lo que es la tela superior y la inferior. Primero aplicaremos este filtro sepia por toda la superficie, pero me interesa, como os digo, hacer una diferenciación para que la tela de abajo, como se ve en la imagen, sea un poco más oscura. Así que lo que voy a hacer es que una vez seca aplicaremos otra vez este dark gray wash, pero solo en la tela inferior, y de hecho la tela inferior casi no la vamos a iluminar. Vamos a recuperar otra vez con British Khaki lo que es la iluminación de la parte superior. Como veis, recuperamos prácticamente toda la superficie, pero dejando siempre un poco del sombreado que nos ha generado los lavados. Es importante jugar con los volúmenes en este caso. Y ahora empieza realmente el trabajo más difícil de todas estas figuras, que es con British Khaki a 50-50 con Off-White, vamos a ir sacando la iluminación. En muchos casos vais a ver que lo que hago es que punteo la superficie de toda esta tela para generar esa textura de tela que tiene muy bien hecha la figura. Entonces ya, incluso cuando vamos subiendo las luces, como estáis viendo ahora, vamos a jugar a hacer pequeños puntitos en las zonas de luz máxima. La parte inferior, sin embargo, simplemente vamos a hacer ese punteado de iluminación en las zonas máximas con British Khaki y ya está, y hemos diferenciado muy bien las zonas. Pero nos queda un último paso, y es que con Volcanic Yellow muy diluido, de acuerdo, una proporción de 1:4 con agua, vamos a aplicarlo sobre la superficie superior para fundir los tonos y rebajar un poco la luz. La tela de la capa es más sencilla que la tela del traje porque no hay que hacer esos punteados, no hay que sacarle textura. Simplemente vamos a utilizar este Terrestrial Titan de Army Painter para pintar toda la superficie. Y tras haberle dado un lavado de ese Dark Gray, vamos a recuperar otra vez un poco el tono jugando con los propios volúmenes que tiene la capa. Es verdad que pintar este tipo de superficies es un poquito lo más difícil porque es verdad que hay que interpretar muy bien todos esos pliegues, saber dónde está la luz, pero como siempre os digo, poco a poco jugad a sacar luces máximas, como veis que es lo que estamos haciendo ahora mismo, cada vez haciendo más claros los tonos, y después jugáis a sacar las sombras con cada vez tonos más oscuros. En el caso de esta capa, lo que he hecho es ir sacando las luces y después he jugado a marcar muy fuerte las sombras que diferencian cada uno de los pliegues y darle un poco ese matiz que se ve en la imagen de que no es una tela morada simplemente, sino que tiene cierto matiz marrón. Como os digo, es un trabajo de subir luces y después bajar lo que son todas esas sombras. Hasta ahora simplemente estamos jugando con las luces, como es, cada vez acortamos más al punto cenital de iluminación. Pero es ahora cuando jugamos con ese matiz de sombra, jugando con este green brown bastante diluido, una proporción 1:3 con agua, jugamos a sacar todo ese sombreado natural que tienen los pliegues para después ya con negros, en este caso, en este primer caso con Black Templar de Games Workshop, sacar un sombreado muy fundido. Vais a ver que este Black Templar lo vamos a dar
en una proporción 1:3 con diluyente para contras, ¿de acuerdo? Sombreamos todas las zonas y ya con negro puro vamos a marcar luces finales. También diluirlo un poquito para que sea más fácil trabajar con él. Como veis, hacer esta figura lo que tenía de complicado, sobre todo texturizar esa tela para que mantenga un poquillo el rollo que tenía la figura. Me sorprende bastante la calidad de la textura de esta tela comparado con otros elementos de estas figuras que, como decía, no son muy buenos. Es como que se han currado mucho esta parte y otras figuras, ¿no? O las cosas como las manos y a veces las caras, que dices, ¿por qué en una zona mucho como estas telas, que quedan geniales, ya quisieran muchas marcas hacer esa textura, pero me de otras cosas como los bastones, tal, muy raro? Pero al final el resultado muy bonito, os lo enseño al final. Vamos con el segundo hechicero, en este caso con un clásico entre los clásicos, entre los hechiceros, el nigromante. Era posiblemente la figura que menos me gustaba de los 5 hechiceros, pero vais a ver cómo se puede sacar oro muchas veces. Para pintar esta piel blanca tipo caucásica, vamos a empezar con Beige Red, aplicando sobre toda la superficie. Como sabéis, siempre 2 capitas finas, mejor que una muy gruesa que tape detalles. Una vez hayamos hecho esto, vamos a diluir Violet Red en una proporción 1:4 con agua limpia y vamos a hacer un lavado sobre su superficie. Es un poco la parte más difícil porque hay que intentar que se deposite muy bien en contorno de los ojos, boca, etc. Pero una vez seco, vamos a volver otra vez a ese Beige Red de la base y vamos a ir sacando las primeras iluminaciones. Como siempre os digo, centraros en lo que es tabique nasal, cejas, barbilla y labio superior. Vamos a ir cada vez haciendo una iluminación más clara. Como veis, siempre es un poco el mismo tipo de trabajo, jugando con una iluminación cenital, aclarando los tonos, jugando si queréis otra vez a marcar las sombras, como vamos a hacer en el paso siguiente, porque volvemos a recuperar ese Beige Brown, que es bastante bueno, es una sombra muy natural y diluida. Marcamos un poquito el contorno de los tabiques y la boca para dar una sensación aún más oscura al personaje, ya que es un nigromante. Pero como veis, siempre es el mismo juego de colores, subir luces, jugar con tonos cenitales, o sea, con iluminaciones cenitales, como estáis viendo aquí, y es más sencillo de lo que parece. Para pintar los huesos de esta figura es bastante sencillo, simplemente es que verdad que la miniatura tiene elementos muy pequeños. Empezamos con Decomposite Flesh para pintar cada uno de los huesos. Intentad tener cuidado al pintar este tipo de figuras de no manchar las zonas adyacentes. Es verdad que es complicado, pero bueno, para eso tenemos también este lavado que nos va a llevar un poquito de la mano, ya que nos ayuda a marcar todo el contorno de los huesos y podemos después corregir pequeños fallos. Recuperamos otra vez con Decomposite Flesh, pero vamos a intentar iluminar siempre el hueso de una manera cenital. Sé que son muy pequeños, sé que cuesta, pero se puede, ¿de acuerdo? Incluso lo que son las partes que son un poco más redondeadas, iluminarlas igual, para terminar un poquillo ya jugando con este Vampiric Flesh, con lo que son las iluminaciones. Es la guadaña donde más vamos a ver este trabajo y en ese cráneo que llevan en la mano, donde podemos jugar a hacer un poquito más, porque es verdad que los huesos del pecho son muy chiquititos. Y con Green Brown otra vez podemos marcar algunas zonas. En este caso os recomendaría diluirlo un poquito, una proporción 1:3, para marcar algunas zonas, sobre todo en las calaveras, en la parte de la guadaña, y darle una sensación envejecida. El pintado de la túnica roja se parece un poco al pintado de la túnica esa que hicimos kaki en el anterior. La idea es que los colores van a ser diferentes, en este caso es un Bordeaux Red, ¿de acuerdo? Y es verdad que le vamos a sombrear, como estáis viendo, con tonos púrpuras, pero el pintado es el mismo. Buscamos las zonas de iluminación, los pliegues que tienen una superficie con un encaramiento cenital y es donde vamos a incidir en la iluminación. Y en igual que el caso anterior, vamos a jugar a hacer una iluminación por punteado. También delimitamos un poco con líneas, pero lo que es la terminación de la iluminación vamos a jugar con punteados para dar esa sensación de textura, pues parece como lana, como una tela de estas gruesas en la que el hilo es muy grueso. La verdad es que la figura en este caso está bastante bien diseñada. Fíjate que en otras partes, pues por ejemplo la calavera está menos definida o los huesos del pecho, pero lo que es el rostro y esta tela, sobre todo la tela, la verdad es que tiene una calidad bastante buena, sorprendente tengo que decir, y ha sido muy agradable de pintar. En este caso la voy a desaturar bastante porque me gustó la imagen que tenía estos tonos de tela más rojizos y me pareció un contraste muy bueno
con un nigromante que generalmente tiene tonos muy oscuros. Así que he jugado a desaturarla mucho, pero como veis luego siempre recupero un poco los tonos fundiendo un poquillo el tono principal en un degradado de 1,4 con agua, lo aplicas por encima y recuperas un poco el tono como habéis visto, para terminar marcando las sombras como hicimos en el anterior. Como os decía, se le puede sacar oro. En este caso os he enseñado cómo hacer huesos, aunque es verdad que tampoco, aunque tiene muchos, no se ve mucho a la superficie, pero sí la piel y sobre todo esas túnicas, ese color rosilla, ese rojo tan bonito que tiene, que me ha gustado bastante. Vamos a por el tercer hechicero, en este caso la hechicera orca. Tengo que decir que odiaba esta mini hasta que la he pintado y luego me ha dado incluso muy buen rollo, porque a mí hay una cosa en HeroQuest que nunca me ha gustado. Tú das una patada a una puerta, entras y dentro hay una momia, 2 goblins, una gárgola. ¿Qué hacía esa gente ahí? ¿Qué hacía un goblin con un zombie, con una gárgola antes de que yo entrara? Yo lo que quiero saber es, antes de abrir esa puerta, ¿qué estaba haciendo esa gente para que tú me justifiques que los 4 estaban juntos? Quiero decir, yo lo que tendría sentido es que entres y el hechicero de la cueva pues sea un orco y las tropas sean orcas y en vez de los guerreros del caos pues orcos más fuertes, como tematizado, ¿no? HeroQuest siempre me ha rayado mucho. Y esta hechicera orca mola porque la puedes sustituir al hechicero de la caja básica y hacerte partidas temáticas con todo orcos, goblins y algo. Pero ya hablaremos de eso en otro vídeo. Vamos con este hechicero orco, hechicera orca, y vais a ver cómo mola. Reconozco que esta mini me ha callado bastante la boca, me la he currado quizás más de lo que debía. A ver qué os parece. Para pintar lo que es toda esa piel orca, vamos a hacer un poco parecido a la piel blanca, ¿de acuerdo? Diferentes colores, misma forma de trabajar. Empezamos con la capa base, en este caso este verde oliva dorado, que es muy bonito, pero vamos a sombrear con púrpuras, ¿de acuerdo? Estos morados estos púrpuras le dan un tono muy bonito, muy particular a los orcos, un tono más siniestro que le va a ir bastante bien. Como en el caso de la piel blanca, volvemos a recuperar los tonos con la base, jugando siempre con esa nariz, las cejas, la barbilla, el labio superior, siempre incidimos en esas áreas. Y después simplemente jugamos a iluminar con cada vez tonos más claros. Es interesante en esta figura que si podéis le dediquéis un poco de tiempo a los ojos. Yo no lo vais a ver aquí, pero juego con tonos rojos para los ojos, iluminando la pupila un poquito más clara con algo de amarillo y los dientes simplemente como los huesos que hemos pintado en el caso del nigromante. Ya os digo, poco a poco va saliendo esta figura y la verdad que me ha sorprendido bastante al final la calidad del rojo. La túnica de este orco está bastante interesante mostrarla ahora después de que hemos visto la túnica del nigromante, porque en el nigromante era una túnica muy desaturada hacia rosas y en este caso vamos a jugar con una túnica roja clásica con iluminación naranja. Como veis, el pintado siempre igual. Capa base, sombreamos, en este caso con Dark Grey, pero hemos utilizado también rojos, morados, pero he decidido este tono porque unificaba muchas partes de la figura a la vez. Después volvemos a iluminar el área, en este caso directamente hemos ido con sangre escarlata a hacer la primera iluminación. Jugamos con los volúmenes, pues en este caso los pechos, lo que es la rodilla, hombros y la túnica que está bastante bien definida en este caso. Y jugamos a cada vez iluminar más con tonos naranja. Pero como veis, como siempre os digo, pintar es siempre la misma secuencia de pasos, solo que jugamos con diferentes entonaciones. La dificultad siempre va a ser encontrar cuáles son los tonos que quedan bien conjuntados, cuál es la iluminación más lógica y después siempre interpretar cosas como lo que estamos viendo ahora, que son las capas, las túnicas, como tienen muchos pliegues, es quizás una de las cosas que más problemas os pueden dar. Pero el proceso de pintura es siempre el mismo. Por eso los tutoriales simplifican un poco este proceso, ya que te dan ya la receta y simplemente tienes que aplicarla. Y ya sabéis, chicos, que si queréis ayudar a que el canal siga creciendo, dale a like, compartid, comentad. Comentar es muy importante, mucho, y darle a hype al botoncito que hay por abajo en alguna pestañita de hipear. Es muy importante hipear el vídeo para que salga a más gente y así se haga más. Si os está gustando HeroQuest y queréis ver más vídeos de HeroQuest, es muy importante que este vídeo tenga muchas visualizaciones, muchos comentarios y mucho hipeo. Porque si es así, quiere decir que el vídeo está gustando, me compensa hacerlo. Porque lleva mucho tiempo, no más que nada. Estos vídeos de HeroQuest llevan mucho tiempo, así que si os está gustando, hacerlo. Y si queréis dar un aporte aún mayor, tenéis dos opciones. Una de ellas es una donación directa, que la tenéis también por aquí, por si os ha gustado. Víctor, toma 1 euro. Pues escúchame, que me viene genial. Que me das 5, que me das 1000, te como la cara. Todo me va.
Y si no, miembros premium del canal, como todos los que estáis viendo que aparecen por aquí, por lo que es un café al mes. Ayúdese a que el canal siga creciendo y podamos ver vídeos como este y algunos otros que están por venir, que de verdad tengo algunas ideas que a ver si las puedo terminar ya, porque creo que os van a encantar. Así que gracias a todos los miembros premium, somos más de 50, y muchísimas gracias a todos los seguidores, somos casi 10.000, estamos ya muy cerca, a ver si llegamos ya, que necesito pasar esa barrera psicológica. Seguimos con el vídeo. Las telas negras siempre son un poco más complicado, porque es verdad que el negro puro no existe como tal, así que tenéis que jugar a iluminar o hacia grises o hacia tonos azulados. En este caso yo lo estoy haciendo hacia un tono azulado bastante desaturado, vais a verlo hacia el final, pero creo que quedaba bastante bien por conjunto con esta figura que pretende ser quizás de las más oscuras del set que vienen, ya que bueno, lleva ese botafumeiro raro, intenta representar que al final es un hechicero de guerra, no es tanto un mago como el resto. Y quería jugar con esos tonos negros, que lo he aplicado un poco al cinturón, a lo que es toda esa decoración que tiene la tela. Y como veis, como os decía, vamos a desaturar mucho los tonos y jugamos a utilizar como tono de iluminación ese Purple Yellow, que también ha sido para iluminar la piel. Al utilizar el mismo tono de iluminación en diferentes áreas de la misma figura, generas una coherencia en lo que es la iluminación del conjunto de la figura. Eso es un pequeño truco de pintura que os puede servir mucho a la hora de pintar. Los no metálicos siempre son complicados y es verdad que, como siempre os digo, os podéis llegar a una complicación muy alta de iluminaciones que hagan reflejos y demás, o podéis hacer iluminaciones de no metálicos como la que os voy a enseñar yo, que es simplemente un degradado de los tonos más interesantes para hacer un no metálico, sobre todo cuando estamos empezando, jugando con pequeños reflejos. En este caso, estos no metálicos que vais a ver los he usado para todas las figuras que voy a pintar de HeroQuest. Es un proceso muy sencillo, muy agradable, os aseguro que es más fácil de lo que parece. Simplemente empezamos con ese tierra mate de Vallejo, le sombreamos con, en este caso yo le di ese dark gray por generar una sombra general en toda la figura, he vuelto a recuperar y vamos a ir subiendo el tono, mezclándolo con marrón escrupuloso hasta llegarlo a blanco. Pequeños trucos, tenéis que intentar siempre delimitar todo el perfil de los elementos que componen los no metálicos para generar esa sensación de bordes reflectantes que tienen los metálicos. Tenéis que intentar jugar muy bien con el degradado, que sea muy fluido, ¿de acuerdo? Incluso si tenéis que hacer esa homogenización con tonos, como a veces os enseño, de degradado, pero como veis, con uno metálico muy sencillo como este, muy rápido, nos genera un efecto muy bonito y sobre todo para miniaturas de juegos de mesa es perfecto. En el caso de los no metálicos, pero de lo que son aceros y demás, el proceso es el mismo. Es interesante en esta figura, por ejemplo, el pintado de las escamas de esa cota de malla que lleva. Es bastante divertido, simplemente es hacer pequeñas circunferencias, por decirlo de alguna manera, y jugar sobre todo con la iluminación de esas cadenas. El mayor trabajo en este caso, en esta figura, es el botafumeiro, porque bueno, son calaveras. Ya os digo, no os compliquéis mucho, son miniaturas para un juego de mesa. Disfrutad aprendiendo no metálicos con miniaturas como esta, porque la verdad es que os da bastante jueguillo. Un poco complicado en algunas áreas, yo digo, con el arma que lleva, pero por ejemplo, lo que es la cota de malla, lo que es la cadena, puede ser un buen elemento para practicar. Y os digo que intentar quitaros ese miedo es divertido. Reconozco que me gusta pintar no metálicos en figuras como esta, que luego voy a barnizar. Si no las voy a barnizar, las pinto con metálico normal y ya está. Pues tengo que barnizarlas, como les doy mate, me matean el metálico y me fastidia. Así que al final he acabado haciendo muchos no metálicos, como es este caso, simplemente por quitarme ese problema. Y aquí viene un pequeño extra, que bueno, es cierto que viendo la imagen de la figura veréis que salen llamas de lo que es esta calavera. Así que decidí hacer una pequeña iluminación, un poco basta, hay que decir, pero que daba bastante el pego y sobre todo con lo chiquitita que es. Simplemente hemos aplicado una tinta de acá blanca, después le hemos dado una express por encima para darle algo de profundidad y vamos a ir añadiendo los tonos naranjas para darle matices del fuego. Y después una iluminación más llevada hacia blancos,
en el punto focal de lo que son los ojos y la boca. Y se te genera un efecto de llamas un poco parecido, para que me hagas un poco la referencia, al Balrog, y te genera la sensación de que pueda tener magia dentro, fuego o lo que sea. Es una pena que no hayan incluido las llamas saliendo en la figura, porque habría quedado bastante guay. Hemos llegado al final del vídeo. Ahora queda ver cómo han quedado nuestros 3 hechiceros. Ya sabéis, el siguiente lo veremos en el siguiente vídeo para no haceros un vídeo de 1 hora. Y ahora vamos con esas fotos, con esos vídeos. Vamos a ver las figuras. Ahí, 360, guay, tal, pim, pam. HeroQuest. Tengo que decir que han quedado espectaculares. O sea, queda mal que yo lo diga, pues puede ser, pero a mí me flipan. O sea, eran 3 minis que de verdad que iba a tirar a una caja y al final ha acabado siendo miniaturas que voy a usar mucho. Cuando digo mucho, mucho, porque le he metido bastante cariño y han quedado muy bien. Me he dejado para el final 2 hechiceros que son los que más me gustaban, por aquello de la motivación. De hecho, uno ya está a la mitad a estas alturas que estoy grabando este vídeo. Luego queda la maga, no tengo muchas expectativas, pero me voy a callar. Y en otros vídeos os voy a enseñar cosas como, por ejemplo, pues todos esos mercenarios. He pintado uno y la verdad que, bueno, mejoran bastante. Pero lo que tengo ganas son de los monstruos de esta caja, de las estatuas gigantes que me fliparon, Debo decir que si algo hizo que me quisiera pintar estos muñecos fue por estas estatuas. El minotauro con cabeza de bisonte me parece espectacular, también tengo que decir. No es que sea una miniatura increíble, pero me parece muy gracioso el concepto y quiero pintarlo. Y todos esos mimetos, muros y tal. Eso lo vamos a ir en otros vídeos, ¿de acuerdo? Cuando terminemos esta caja de pintarla entera, ¿seguiremos con el resto de HeroQuest? Todo apunta a que sí. ¿Que os lo enseñaré en vídeos? Todo apunta a que depende de las visualizaciones, los likes, de los compartir, de los comentarios. Quiero decir, si este vídeo no tiene suficientes likes, 20 comentarios, pues no se puede pintar más HeroQuest porque esto lleva mucho tiempo, señores. Así que compartid, comentad todo el que haya visto el vídeo y quiera más HeroQuest, que comparta, que comente, sobre todo que comente, que diga, Víctor, me flipa, Víctor, qué guapo estás, Víctor, ¿por qué nunca te suben el sueldo? Esas cosas, ponerlo, o citad a Ejo acá, para que me patrocinen, gente, cosas de esas. Y así, a lo mejor vemos más vídeos de HeroQuest, ¿de acuerdo? Si no tiene muchos likes, pues no se puede. Me lo he pasado muy bien pintando estas miniaturas, tengo que decirlo, y no sé si, como digo, si no lo grabo, por lo menos me lo pinto para mí, yo os enseño alguna foto en Instagram, pero me está flipando. Y además voy a mezclar mi HeroQuest con mi Maladum y voy a hacer una cosa muy chula, así que pues también os enseñaré fotos. Pero, mientras tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Pintad, jugad, leed, pero sobre todo, disfrutad de este maravilloso hobby y un añadido en este caso. Acabemos con nuestra pila de la vergüenza, que la mía es horrible. También hablaremos de esto. Nos vemos en breves. Un besito, un abrazo y sobre todo, pintad.